Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos una nueva semana de Carta Ciudadana, lunes 13 de septiembre de 2021. Saludamos, por supuesto, a quienes nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Radio Las Garzas, en Imagia TV. Saludamos también, por supuesto, a quienes nos ven en Imagia TV, Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, País Lobo, el Facebook País Lobo Prensa y paislobo.cl, en su podcast Radio Despierta también, y Radio América, la radio de la región de Coquimbo. Y también le recordamos a quienes nos escuchan todos los días que tenemos nuestro mail, programacartasiudadana@gmail.com, programacartasiudadana@gmail.com, para que nos escriban, nos contacten, nos den su opinión, nos hagan su crítica y, por ejemplo, también nos propongan algunos temas más bien regionales. Nosotros tendemos a hablar temas más nacionales por una cosa lógica, digamos, pero si hay algún tema de interés que usted quiera que nosotros tratemos acá en el programa, no lo dude, escribe a programacartasiudadana@gmail.com. Y hoy saludamos a Juan Francisco Maquena, que anda por ahí, ya se va a conectar nuevamente, y a Mauricio Pérez. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. Buenos días, Felipe, ¿cómo está ahí? ¿Todo Buenos bien? días a todos. Bien, bien, gracias a Dios, bien. También un saludo a todos los radioescuchas que hoy día nos escuchan desde la región, desde la cuarta región, llegando los lagos, los ríos, ojalá que prontamente a más lugares en Chile. Así que empezando una semana 18, con nuestra bandera y con nuestras cuecas y con nuestro himno sonando, ojalá en muchos lugares de Chile. Así que una semana linda. Tú sabes que a mí me dicen Guaso y por lo tanto le tengo un cariño enorme a esta fecha y creo que también este país es un país súper agrícola y por lo tanto muy guaso también. Así que yo creo que una semana especial para muchos. Ya. Dejó hartas cositas el 11 de septiembre, hartas cosas de distintos ámbitos. El documental La Batalla de Chile que dio la red, las consecuencias que tuvo eso comercialmente hablando, algunos tweets de la Seremi de Educación de la región de Atacama que después tuvo que borrar, declaraciones en cartas a los diarios del candidato presidencial Sebastián Sichel, en fin. ¿Cuál es tu reflexión, Mauricio, respecto a esta fecha que, guste o no, está ahí? Está ahí y para muchos es un sinónimo de reflexión, de recogimiento, para otros de alegría. Y cuando hay una fecha así que genera reacciones tan opuestas, digamos, bueno, yo creo que va a seguir ocurriendo. Yo me recuerdo que cuando se levantó el feriado del 11 de septiembre, una de las razones que se esgrimió era justamente para, de alguna forma, superar y establecer que, bueno, como era un feriado, era inevitable que cuando llegara esa fecha, tú, digamos, tomaras, en fin, comentaras. Algo pasa con el 11 de septiembre. Me refiero al 73, por si la gente nos está escuchando, capaz que piense que estoy hablando del 11 de septiembre del 2001. No, yo me refiero al 11 de septiembre de 1973. Pero tampoco pasó. Tampoco pasó. Hay, muchos dicen, y ocupa Sebastián Sichel en su carta, que hay algunas generaciones que no le importa, que no le interesa, que no lo vivieron, pero tú por decreto o por opiniones no puedes, digamos, cortar algo. Es como la convención constitucional, con algunos constitucionalistas que dicen, con algunos, perdón, convencionales que dicen que no van a seguir hablando del tema de Rojas Vade, como si eso, solo por el hecho de que tú digas que no vas a hablar del tema, no va a ser tema. Los temas no se cortan cuando menos una autoridad lo quiere cortar. Porque los temas siguen dando vuelta igual. Porque si así fuera, digamos, no podríamos conversar de nada
y la libertad de expresión no existiría, digamos. Bueno, hice una introducción larga, así que, Guaso, dale tú, expláyate lo que quieras. Voy a tomar un poquito lo que dijiste al inicio de este programa de hoy día. Voy a partir al revés. Voy a partir un cortito, un remember cortito de algo internacional que pasó también 11 de septiembre y que también yo creo que nos tomó muchos programas de televisión también, porque hay que hablar también, como te decía, un poco de lo que pasa afuera y que a mucha gente es algo nuevo. O sea, de hecho, ver las imágenes, pero para muchas personas que ya tenemos más años, hace 20 años atrás, una mañana de un 11 de septiembre, en Estados Unidos hubo un atentado en vivo y en directo. Yo creo que ha sido el atentado más brutal que uno puede haber visto de una ideología sobre otra, en la cual murieron cerca de 3.000 personas, y además creo que quedaron como 25.000 o 30.000 heridos, y fue realmente impresionante. A mí me tocó una cosa bien especial, por eso quiero comentarlo, digo, porque me trajo recuerdo también, como tú decís, que las cosas no se olvidan. Muchas veces recuerdos como eso. Yo el día 11 de septiembre del 2001 estaba en mi trabajo en un campo en Panguipulli, totalmente desconectado del mundo. No tenía, en esa época no existía los celulares. De hecho, alguien hizo recordando un poco la fecha, decía que era impresionante ver que el iPhone apareció como el 2011, perdón, como el 2006, 2007, el Twitter como el 2008, o sea, no había WhatsApp, o sea, no había cero información. Bueno, a mí me pasó estar exactamente en la mitad de una cordillera sin tener mayor conocimiento de lo que podía estar pasando en el mundo, y yo, por casualidad, tuve un poquito de señal de un celular de esa época, Felipe, o sea, el que era una almeja, que se cerraba, tal vez te fijáis, pero Sí, sin claro. pantalla, sin internet, sin nada especial, y logro llamar a mi oficina y no me contesta absolutamente nadie. Hago lo mismo, esto era tipo 11 de la mañana, 10 de la mañana, 10 y media, 11 de la mañana, nadie me contestaba. Oye, y nosotros totalmente desconectados del mundo de lo que estaba pasando. Y de repente logramos lograr una señal de radio, como hoy día estamos conectados por la radio, por la importancia en la que tiene la radio. Y escuchamos, te diré, unos 2 minutos de ataque al Pentágono, Torres Gemelas en el suelo, guerra, y perdemos la señal. Y nos quedamos, te juro, hasta las 7 de la tarde que volvimos a bajar a Temuco, donde llegamos al bus, todo el mundo comentaba esto, nosotros totalmente desconectados de lo que había pasado en el mundo, y ¿cómo nos informamos? Con la segunda que daba la tercera, para que entendamos un poco el concepto, era como en el radio, el diario de la segunda, o sea, la de la tarde, pero de Temuco, que comentaban lo que había dicho en la mañana los otros medios, o sea, los otros diarios. Y ahí hoy día, digo, es impresionante cuando pasan 20 años, y también un ejemplo también de visibilidad de cómo cómo viven los norteamericanos eso, lo que después trajo, además de esa violencia extrema de verlo en directo, y al mismo tiempo ver que también conjuntamente después de 20 años, provocado por ese mismo atentado, Estados Unidos atacó a Afganistán, buscando a, a los que estaban detrás de este atentado, y que acaba de terminar, o sea, acaban de irse de Afganistán. Entonces, te hacía ese comentario un poco, no entrando al área chileno, porque realmente uno, como tú decís, comenta esto, pero para mucha juventud no tiene idea de lo que fue hace 20 años este atentado y lo que podría provocar a nivel mundial, en el sentido de una guerra que muchos pensamos que se iba a dar. O sea, nosotros pensamos en una tercera guerra mundial. Hoy día que estamos hablando de pandemias y otras cosas, uno que tampoco pensó nunca iba a pasar, bueno, hace 20 años en el mundo tampoco pensamos que podía haber un atentado de este tipo, y más que eso, que podía terminar una tercera guerra mundial, porque realmente el ataque a Estados Unidos fue súper fuerte. Oye, ahí se nos sumó Juan Francisco. Si quería un poco, le planteé un poco mi punto de que estábamos hablando, Juan Francisco. Estábamos partiendo con un poco, Felipe comentaba de lo que había pasado este 11 de septiembre, y yo estaba un poquito haciendo un parangón al tiempo pasado, al 2001, y me preguntaba mi opinión sobre el 11 de septiembre del 73, que una vez más eh, está en el diario, en las noticias. Y si me preguntáis en corto, Felipe, yo no sé, te juro, yo creo que las cosas no se olvidan, la historia tiene una historia, por eso nunca hay que olvidarla. La historia tiene un, por algo pasó el 11 de septiembre. Yo creo que ahí hay una cosa importante de la historia que también muchas veces no se cuenta qué pasó antes, parece que todo hubiera partido el 11 de septiembre.
Pero sabéis que me quedo en otra idea. Parece que hay gente que viviera de esto, como que estuviera volviendo cada 11 de septiembre a tener que recordarlo. No lo recuerdo de una buena forma, como pudiera ser la gente que sufrió y tuvo gente que murió en ambos lados, capaz recordarlos de otra manera, pero terminamos hablando siempre lo mismo de lo que pasó hace casi 40 años. No solamente de eso, vemos nuevamente violencia, o sea, marchas donde hay saqueos, donde hay quemas, donde no entiendo cuál es la finalidad de eso, si eso es recordar a lo que pasó y cómo también avanzamos hacia adelante porque la juventud que no vivió esa época, una cosa es que tú le cuentes lo que pudo haber pasado en el tiempo pasado. Las dos versiones, cada uno sacará sus conclusiones, pero no generar el odio de esas divisiones que te juro hoy día creo que a Chile no le hacen bien. Entonces, si me preguntáis, yo me quedo un poco con un once que me da lata seguir escuchando odio. Ojalá pudiéramos avanzar en eso. Siempre hay como vencido y derrotado, bueno o malo, y te juro yo estoy un poco en otra línea hoy día. Es un poco mi opinión personal. Juan Francisco, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Felipe. ¿Qué hubo? Sí, yo preguntaba sobre el 11 de septiembre del 73, Mauricio habló también del 2001, de los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono. ¿Cómo se llama? ¿Qué reflexión te deja lo que pasó? Y yo comentaba también que hubo algunas situaciones a consecuencia del 11 de septiembre, como esta polémica que hay con una empresa y la red, que fue el canal que dio viernes, sábado y domingo la batalla de Chile, también el tuit de la Seremi de Educación de Atacama. Siempre los 11 de septiembre pasan cosas, digamos, que es un poco lo que yo le decía a Mauricio, que por mucho que tú dejes el feriado, levantes el feriado, trates de no hablar, trates de hacerte el loco, es una fecha que está ahí, digamos, y que inevitablemente va a generar algo. Sin Celebraciones para duda, algunos, sin penas duda, para pero otros, en hay fin. un ¿Qué te deja a ti? Por eso le a preguntaba personalmente, que yo hablaba, a mí me deja, en términos generales, digo. a mí me deja un desagradable dolor de guata y sabor de boca. El 11 de septiembre del 73 fue provocado por un grupo de personas que llamó y concitó durante 3 o 4 años el odio y la lucha de clase entre los chilenos. Pretendía llevar al país a un quiebre institucional, a una guerra civil. El 11 de septiembre del 73 no es algo que haya decidido el ejército en forma, o las Fuerzas Armadas de este país en forma unívoca y única. Aquí había un país dividido, quebrado, hecho bolsa, al cual lo habían llevado unos fanáticos, porque eran unos fanáticos que estaban en el poder. A mí no me cuentan cuentos. Para mí Salvador Allende es y será el peor presidente que ha tenido este país en democracia. Y bueno, cada uno tiene sus opiniones. Yo, desafortunadamente, hubo un golpe militar. eh, a mí me habría cargado vivirlo. Yo tenía 2 años cuando se produjo eso. Pero hay que ponerse en el contexto y lo que estaba viviendo el país en esa época, en donde se secuestraba, se mataba, se torturaba también, porque mucha gente no lo dice. Hubo parlamentarios del Partido Nacional que fueron torturados durante el régimen de la Unidad Popular, particularmente Juan Luis Ossa. Y hubo mucha gente que fue víctima de la violencia, y la violencia era una forma actual. El presidente de la República en esa época llamaba a la violencia en sus discursos. Entonces eso provocó más violencia. Entonces, y la violencia que vino después, durante los años del régimen militar, digamos, las violaciones a los derechos humanos también son total y absolutamente condenables, nunca debieron haber ocurrido. Obviamente que un país vivir en dictadura durante 17 años no es lo que uno quisiera, ¿no es cierto? Pero todo eso fue provocado por pésimas decisiones políticas, por pésimas políticas públicas, por una ideologización brutal de la sociedad ojo, porque hoy día está pasando algo bien parecido, en donde tenemos líderes políticos llamando al odio, llamando al revanchismo, llamando a la pelea, llamando y provocando a los otros, dividiendo, porque a eso les encanta.
Así que para mí el 11 de septiembre es realmente un desagrado desde el punto de vista, digamos, de la historia del país. Y me llama la atención que hay algunos señores que siguen viviendo del 11 de septiembre del 73, han pasado una cantidad de años ya, po. Vamos para los 48 años. Y en Chile han habido muchas otras revoluciones, la propia revolución de la independencia, la revolución de 1891, la revolución socialista que nadie se acuerda, ¿no es cierto?, del 1930, 29 o 30 por ahí, etcétera. Entonces, para mí es un episodio más de la historia. Yo creo que se podría haber evitado si es que no se hubiera llevado al nivel de odio y de división que provocaban los líderes políticos de la época. No es la función de las Fuerzas Armadas gobernar, huelga decirlo. Por lo tanto, a mí la verdad es que cuando empiezan con estas cuestiones y digamos, con todo tipo de declaraciones, rimbombantes, un montón de gente, hay que ver bien la historia. Lamentablemente se cometieron violaciones de los derechos humanos y esa cuestión es inaceptable aquí y en la quebrada del Ají, y son condenables absoluta y totalmente, ahora y siempre. Respecto al 11 de septiembre del 2001, ese sí lo viví, ahí tenía 11 años, o sea, 30 años, perdón, y me tocó bastante de cerca porque yo hasta mayo de ese año viví en Nueva York y trabajaba básicamente al otro lado de la calle, en la otra vereda del World Trade Center, y ese era mi barrio. Yo vivía muy cerca, cruzaba todos los días el río Hudson en el metro, y me bajaba al World Trade Center y cruzaba la calle y llegaba a mi oficina. Y por lo tanto para mí fue muy impactante, muy doloroso, muy triste lo que vi, lo que se vio. Yo ya estaba de vuelta en Chile, pero lo viví muy de cerca porque tenía amigos, conocidos que estaban en Nueva York, que en ese minuto, que estaban en la oficina, que vieron todo. Y, y también es otra demostración del odio, de la irracionalidad, de la ideologización, de la locura religiosa, que provoca tanta la intolerancia. La intolerancia, eso es. Los quiebres como el 11 de septiembre del 73 y el 11 de septiembre del 2001 son producto de la intolerancia, del odio, de la ideologización extrema, del no querer aceptar que el otro puede pensar diferente, que puede creer tener una distinta fe, y que naturalmente son cosas que al final del día provocan mucho dolor, mucha tristeza y heridas que se abren y que cuestan mucho cerrarlas, y que desafortunadamente en nuestro país, porque yo creo que es un caso único, la izquierda más extrema se encarga de mantener la herida abierta lo más que se pueda, y de reabrirla, y de reabrirla, y de reabrirla. Y parece que no han aprendido nada durante casi 50 años de que las cosas tienen idas y venidas, y que todo es pendular. Y esa intolerancia, esa intransigencia, actitudes dictatoriales que estamos viendo, por ejemplo, en la Convención Constitucional, no son propias de una democracia, y pueden provocar reacciones negativas en la gente. Hoy día la gente está cabreada. O sea, hoy día tú le preguntas a cualquier persona y te habla del circo de la Convención Constitucional, que es una especie como de... Nadie entiende mucho. O sea, son unas personas que están sentadas ahí que quieren imponerle al otro todo. O sea, no se puede pensar diferente, no se puede hablar, no se puede decir. Hay una cantidad de censura impresionante a las intervenciones de algunos convencionales constituyentes. Algunas decisiones que se han tomado son insólitas, absolutamente insólitas. Estuve conversando el otro día con un convencional constituyente a propósito de los temas que se van a plantear, y las materias, y por ejemplo, se negaron a poner como tema el tema del derecho a propiedad, como tema para discutir en la Convención Constitucional, cuando es un derecho humano fundamental reconocido por el Pacto de San José de Costa Rica, al cual Chile es parte. O sea, a ese nivel de brutalismo estamos llegando. Y todas esas cuestiones tienen consecuencias. No crean que se la van a llevar pelada. Entonces, estos quiebres, esta violencia
provocada por unos y por otros. La violencia provocada antes del 11 de septiembre del 73, la violencia del 11 de septiembre del 73, la violencia posterior al 11 de septiembre del 73, la violencia del 2001, del 11 de septiembre del 2001, la violencia posterior al 11 de septiembre del 2001, toda la persecución que hubo absolutamente brutal, ¿no es cierto?, de los que eran partidarios cercanos y algunas veces ni siquiera tenían nada que ver con los atentados a las torres, son una demostración de que no se llega a ninguna parte ni con violencia, ni con odio, ni con ideologización extrema, ni con intolerancia, ni con intransigencia. Ese es mi mensaje. Bueno, ¿ustedes estarían de acuerdo con que la Seremi de Educación de Atacama, Silvia Álvarez, renunciara a su cargo por escribir un Twitter que dice: feliz 11 de septiembre a todos los chilenos bien nacidos? Mira, yo no había visto ese tweet, Felipe. Que lo borró después, ¿ah? Lo borró después. Lo borró. Yo creo que el 11 de septiembre no es una fecha para celebrar. Yo creo que es una fecha en la cual se produjo un quiebre en la democracia que nunca es querible y que nos tiene que hacer, más que celebrar, reflexionar. Ojalá que reflexionaran todos. ¿Ah? Yo no quería, probablemente, a mí no me habría gustado seguir con un gobierno militar porque no es lo sensato ni lo razonable que una persona ejerza todos los poderes o que un grupo de personas ejerzan todos los poderes. La democracia es un bien querible, es el menos malo de los mecanismos de gobierno, pero es uno en el cual la gente tiene derecho a participar, a votar y a elegir a sus dirigentes. Por lo tanto, desde ese punto de vista, obviamente que el 11 de septiembre representa un momento de dolor en el cual se pierde la democracia. Ahora, ¿por qué se llegó a ese momento de dolor y de pérdida de la democracia? Bueno, porque unos señores que se dedicaron los 3 o 4 años anteriores a dividir, a destruir, a generar odio, a generar violencia verbal, de modo, de forma, de fondo. Teníamos a un gobierno completamente fuera de control, que acusaba a los ministros de la Corte Suprema, los trataba de viejos, no sé, no me acuerdo el epíteto que usaba, que no respetaba las normas del Congreso, que no respetaba los fallos de la Corte Suprema, que no respetaba a la Contraloría General de la República, se quería saltar todos los poderes, quería tomar el poder total, como lo decía el propio Allende, el asalto al poder total. Y la violencia, la fuerza de la violencia revolucionaria, estoy citando palabras textuales de un señor que fue presidente de Chile y que provocó un quiebre institucional. Él lo provocó y forzó al quiebre institucional. Entonces aquí tenemos que aprender de que estas cosas no pueden volver a ocurrir. Entonces cuando algunos señores dicen son santas palomas aquí, que dicen no, que el santo de Salvador Allende, no me vengan con huevas, perdón, con tonteras. No fue ningún santo y provocó un quiebre institucional muy, muy doloroso para Chile, que tuvo consecuencias dolorosas. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista comunitario, desde el punto de vista de la convivencia nacional, desde el punto de vista de las vidas que se perdieron, de la gente que sufrió, y por lo tanto, malo lo que hizo la de Seremi de Salud, probablemente de Salud, de Educación, de Arica, o de la primera, de la región de Atacama. De la región de Atacama. Así como malo también que llamen otros a decir de que el gobierno de la Unidad Popular fue el gobierno de las rosas y del paraíso en la tierra, porque no lo fue una porquería ese gobierno. Y provocó un quiebre institucional, que fue en su minuto incitado o promovido por todas las fuerzas políticas contrarias al gobierno. Hay que oír los discursos del expresidente Patricio Aylwin, que no vamos a decir que no fue un campeón de la democracia, por supuesto que sí lo fue, y fue uno de los que pidió la intervención de las Fuerzas Armadas. Entonces, hay que tener ojo con esto. Yo creo que hay que mirarlo con altura de mira. Obviamente que uno no le puede pedir a las víctimas de los años de dictadura y de tortura y de detenidos desaparecidos que tengan la misma altura de miras, naturalmente, pero el resto
O sea, hay que sentarse y mirarlo con una forma de aprendizaje. Más los que quieren revivir eso y más los que quieren revivir lo otro. Así Sí, que... sí, yo he escuchado, te he escuchado, Juan Francisco, pero lamentablemente mi función acá del programa es tratar de mostrar otras cosas que andan dando vuelta. Y, y la verdad es que cuando se habla de historia, el problema está en que tú efectivamente puedes tener una pésima opinión del gobierno del presidente Allende, y eso es legítimo. Tú puedes considerar que fue el causante principal del quiebre institucional, y eso también es legítimo. Pero hay hechos que yo creo que poquito y nada se saben y poquito y nada se ponen en contexto y poquito y nada se entregan como hechos que ocurrieron efectivamente y que son indiscutibles. Por ejemplo, el papel que tuvo la CIA respecto a lo que pasó durante el gobierno del presidente Allende y lo que pasó después durante el gobierno del presidente Pinochet. Porque de repente la gente se pierde y cree que el gobierno norteamericano solo intervino en el gobierno del presidente Allende. No, intervino en todos los gobiernos sudamericanos, incluidos los chilenos, incluido a Pinochet. Porque mucha gente cree que el general Pinochet actuaba solo y que el plebiscito del 88 solo se ganó porque mayoritariamente la gente votó por el no. No, eso es parte de lo que pasó. Y un poquito lo mismo de lo que pasó con el presidente Oye, Allende. Felipe, perdona, pero lo ¿Sí? de la CIA, estoy de acuerdo, pero te recuerdo que Estados Unidos bloqueó económicamente a Chile durante muchos años, ¿eh? Y Chile estaba totalmente aislado en el contexto internacional, bloqueado por Estados Unidos, incluso cuando nos íbamos a ir casi a la guerra el año 78 con Argentina, que habría sido, eso sí que habría sido un desastre de proporciones. Chile tuvo que producir su propio armamento porque estaba ¿Sí? bloqueado La por enmienda Estados Unidos. Kennedy. Por eso Por, digo, esta- por Estados por eso Unidos. digo que, Entonces, no se nos por eso digo olvide que que, lo que pasa es que da la sí, sensación, por lo que tú dijiste, que la CIA intervino durante todos los años del gobierno militar. Yo creo que eso es un error. Puede que haya no, intervenido al no, principio. yo no dije que intervino durante todos los gobiernos, durante todo el gobierno militar. Efectivamente, el gobierno norteamericano ha influido en la historia de Chile y en particular en el gobierno de Allende y en particular en el gobierno de Pinochet. Eso es lo que estoy diciendo, con sus distintas ramificaciones, digamos. Hasta que La se les enmienda, acabó el amor. Oye, pero hasta que se les acabó el amor y salió la enmienda Kennedy y nunca más pescaron. Po. claro, por ejemplo, pero ¿por qué lo quiero decir? Porque de repente es bueno también contarle a la gente, eh, más allá de tus posturas ideológicas, porque no es mi tema, nunca lo ha sido. A mí lo que me interesa es la historia. Por ejemplo, la preocupación que existía de Cuba sobre el régimen de la Unidad Popular. Porque Que muchos también fue una dicen, intervención. es También fue que una intervención. el fusil que le regaló Fidel Castro a Allende demuestra la cercanía, la pelota. Fidel Castro detestaba a Allende, ¿y sabes por qué lo detestaba? Porque le rompía su negocio, pues. ¿Y cuál era el negocio? Llegar al poder por las armas. Y Allende no llegó al poder por las armas, No, llegó al poder por las urnas. claro, lo Y quería por eso mantener por las también, armas. increíblemente, el gobierno del presidente Nixon y Cuba y otros regímenes de la época no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando con Chile, con la vía chilena al socialismo, porque le rompía su negocio, su ideología, su utopía de que todo tú lo podías lograr con la revolución. Y por eso Allende también, yo con esto no estoy diciendo que Allende sea un buen presidente, lo que estoy diciendo es el contexto de qué es lo que estábamos viviendo en aquel entonces. Y no solo Allende cae por un mal gobierno, porque había un problema económico brutal, porque había desabastecimiento, porque existía una violencia, porque existía intervención, todo lo que tú quieras. Pero había alguien que era fundamental en todo esto, que era el gobierno de Estados Unidos con el presidente Nixon, y que nunca quiso a Allende, desde el día uno, ni siquiera antes de que llegara a asumir la Sí, presidencia de Chile. Entonces, también pero es yo creo que... bueno y es Sí. interesante
darle el valor a las cosas y no cegarse solo en que Allende fue derrocado porque fue un mal gobierno. No, No, pero espérate, no pues, solo Felipe. eso. No, No, es hubo, que estoy agregando, Juan Francisco, estoy tratando de agregarle elementos a la discusión. sí, Eso es que lo que yo le estoy quiero tratando agregar de otros hacer. elementos. Yo le quiero agregar otros elementos, que son Es la que presencia. no los terminé de dar, pero no importa, dale. No, es que lo que pasa es que efectivamente, o sea, todos sabemos que hubo una cierta intervención de la CIA. Yo no sé, digamos, en qué se tradujo, probablemente en recursos, en plata, no sé. Eh, pero no se nos olvide, por favor, que en Chile existía una cantidad muy importante de guerrilleros cubanos, de personal soviético, yugoslavo de la época. Yugoslavia era parte de la órbita soviética. Habían algo así como 20 o 30.000 hombres extranjeros en Chile de los países de la órbita soviética. Así que tan mal no se llevaba Salvador Allende con los rusos, con los soviéticos, con los comunistas europeos. A lo mejor se llevaba mal con Fidel. Ahora, Fidel. Mi querido Juan Francisco, no mal. ¿Tú sabes qué es lo único que llegaba de la Unión Soviética a Chile durante el gobierno de la Unidad Popular? Unos tractores y unos autos mugrientos. Y la otra pregunta que cae de cajón: ¿qué pasó el 11 de septiembre del 73 con esos guerrilleros cubanos y con los cordones industriales? Apretaron cachete. No apareció un gato, weón. Apretaron Yo creo cachete. que Bueno, Allende todavía está esperando que lo salven de la moneda. Oye, bueno, puede ser, puede ser. Entonces, por yo eso también lo que quiero decir, y hay un libro extraordinario del embajador Davis, que fue el embajador de Estados Unidos, y el libro creo se llama algo así como los dos últimos años del presidente Allende, y está los antecedentes de la Comisión Churchill. En fin, hay una cantidad impresionante de documentos, pero que en esta pasada, digamos, tomando en consideración lo que decía Mauricio, lo que decías tú, Juan Francisco, no está no está en el, ¿cómo poder decirlo? En el consciente colectivo del chileno respecto a lo que pasó ahí. Y vuelvo a Felipe, insistirlo, y esto a personas como... sí, Mauricio, dale. no, lo que pasa es un poco sumándolo a usted, yo creo que, bueno, yo creo que es un gran error que tenemos hoy día en nuestra sociedad. A ver, ¿cómo le explicamos a la juventud, Felipe, lo que pasaba en los 70? Porque no era solamente Chile, sino era en el mundo. Había un muro de Berlín, había, había una guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, eh, había una revolución cubana que dijo que venía por un tiempo y se quedó, creo que ya 70 años. Eh, Era otro mundo, era muy distinto. Entonces yo creo que es súper difícil cuando el 11 de septiembre parte el 11 de septiembre, ¿te fijáis? Y no se pone en contexto para la juventud de hoy día. ¿Por qué se llegó a eso? Lo que trataba un poco de decir un poco Juan Francisco. O sea, si uno solamente buscara las citas del expresidente Allende en todo su gobierno, y tú se lo pones en contexto hoy día a la juventud y le decís, ¿te gustaría un presidente que así se refiriera a los chilenos en general? Estoy firmado que la juventud diría no. Si ese mismo contexto uno se lo trata de explicar y dice, ¿cómo un símil? ¿Cómo era Chile en los 70? Entonces, yo nací igual que Juan Francisco en el 71, por lo tanto, y vivía en el campo. Y en esa época, como decía Juan Francisco, moría gente en los 70. Y moría gente que no era gobernada, en ese momento era oposición a Salvador Allende. Muertos que murieron en esa época. Había hambre, había una inflación que llegó creo que al 3000%. Mauricio, Había... perdona que Déjame interrumpa, terminar mi línea, pero Felipe, para terminar un sí, poco la es que idea. lo que pasa es que como tú me interrumpiste a mí, yo también me Perdona, atribuyo disculpa, habla, no me te escucho. atribuyo me atribuyo, digamos, lo que tú estás diciendo, Mauricio, con todo respeto, están los libros de historia y eso tú lo has escuchado de tus tías, lo hemos hablado 1000 veces, es sabido. Mi punto, lo único que yo quería decir en mi argumento es que cuando nosotros creemos que todas las cosas pasan porque nosotros los chilenos nos farreamos ciertas cosas o nosotros hacemos situaciones, sobre todo en esa época, estamos perdidos. Cuando tú a Genaro Arreagada le dices que el no solo ganó porque la mayoría de los chilenos votó por el no, sino que porque Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos le puso una orden perentoria a Pinochet, Genaro Arreagada te lo niega y se pone a llorar, porque le matáis la épica. Entonces, por eso
Por eso lo que estoy tratando de explicar es que cómo influyó en esos años, cómo influyó, cómo presionó, cómo financió a Estados Unidos la situación. Y vuelvo a insistir, no solo el gobierno del presidente Allende, también durante el gobierno militar, en distintos momentos, con distintas maneras. Porque si bien el gobierno de Nixon quería la intervención militar, después hubo gobiernos sucesivos de Estados Unidos que no querían la intervención militar. Entonces, por eso digo que es muy importante eso, y eso lamentablemente no está en los libros de historia. Tú tienes que ir a buscarlo. No está dentro del consciente colectivo del chileno. Y eso Felipe, es lo que yo digo que es súper relevante a la hora de la discusión. Y yo jamás he dicho que el 11 de septiembre partió el 11 de septiembre. No, es que partió no me mucho dejaste antes. te cuento mi idea, ¿dónde iba? Porque yo trato de ir. Que tú me interrumpiste a mí, no al revés. Te pido mil disculpas, Felipe, por haberte interrumpido. No fue mi intención. Terminé, Pensé que me habías dado la palabra. Perdona. Lo que quise decir era cómo le explicaba a la juventud hoy día, porque si le contáis la historia es difícil, porque no, tienes que haberla vivido. A mi familia le expropiaron los campos, a mi familia le quitaron sus empresas. A mi familia lo pasó pésimo, y mucha familia en Chile lo pasó pésimo. Por eso se llegó a ese lamentable 11 de septiembre. Pero si yo trato de explicarle a la gente cómo era Chile, hay que preguntarle a los venezolanos cómo es Venezuela hoy día y cómo era Venezuela hace 30 años. Yo trato de hacer un símil porque si me quedo si fue la CIA o no fue la CIA quien apoyó el golpe militar, pucha, ok, fue o no fue. Como dice Juan Francisco después, la bloqueó cuando estuvo el gobierno militar. Pero tú estás hablando de historia, pero tú estás hablando de... Pero Mauricio, hablaste 20 minutos solo, hiciste una editorial, conversemos ahora, ¿te parece? Pero que por eso es que me tiene un poco la idea para poder plantearla. Claro, y después me la hago rebate. Es que cuando tú hablas respecto a lo que te ocurrió a ti, no. Yo te aseguro que muchas personas que nos están escuchando a nosotros le pasaron otras cosas. Por supuesto, y eso Felipe. que te pasó a ti, respecto a lo otro que le pasó a las otras personas, no es ni la verdad ni la mentira, son situaciones distintas que ocurrieron. Exactamente, pero si yo no estoy diciendo lo contrario, Felipe. De hecho, estoy exponiendo un punto. Estoy tratando de llevar hoy día a la juventud a entender que, primero, no es bueno lo que pasó. O sea, yo no sé si alguien ha dicho que haya sido bueno. Yo creo que para nadie fue bueno esa época, para nadie. Por eso la gente sufrió en todo sentido. Antes del 70, después del 70... Para mucha gente, el gobierno de la Unidad Popular fue una buena cosa, y para mucha gente, el golpe de Estado y el gobierno militar fue la salvación. Pero por eso son dos visiones, y eso voy. Por eso yo quiero avanzar hacia eso mismo, Felipe. Entonces, ¿cuál es mi planteamiento, amigo? Yo no estoy tratando de ir para atrás nuevamente, porque ya fue, lamentablemente, lo que pasó, lo vivimos, cada persona tiene sus propias vivencias, tú puedes contar la tuya, no por eso te la voy a decir que no es buena o mala. Estaba tratando de explicar que la situación no solamente de Chile, sino en el mundo era distinto, que hoy día lo veríamos totalmente cualquier persona, por eso digo, post-90, que no vivieron esas realidades de muros de Berlín, ni de obesidad, está todo ejemplificárselo hoy día. ¿Es normal que un país como Cuba siga siendo dominado? No, no es vida esa para pobre gente que vive en Cuba, aunque algunos lo encuentren que es bueno, para otros no. ¿Es vida lo que viven en Venezuela? No, entonces trato de decirle, entiendan un poco lo que pasaba en esa época. No hablemos de los comunistas pobres, hablemos de los comunistas ricos también. Bueno, también de China. En China lo mismo, Felipe, de hecho yo no avalo, a mí me gusta la libertad, viejo. Yo soy de principio de libertad. O sea, ojalá que tenga el derecho a opinar, el derecho a salir libremente por las calles, que nadie te diga que no puedes pasar por una calle o te hagan bailar si no estás de acuerdo. No estoy de acuerdo con que te destruyan tu trabajo. No estoy de acuerdo con muchas de esas cosas, Felipe. Por lo tanto, yo cuando trato de decir cuál es mi visión hacia adelante, digo, son experiencias que todos los que la vivimos en diferentes tipos de vida, vamos a tener cada uno su propia experiencia. Lo que encuentro que es súper malo es que llevemos pasando, me equivoqué con los años, claro, el 73 al 2021 son mucho más de 40, y sigamos en la misma discusión de los buenos y los malos, qué pasó, si fue o no fue la CIA, porque creo que sabéis que no es que hay que olvidarlo, muy por el contrario, pero no podemos seguir creando en la juventud esa odiosidad que hoy día la estamos viviendo, ojo, sin tener nada que ver Allende ni Pinochet. Hoy día hay una odiosidad entre bueno y malo que se está viendo en muchos activos de la sociedad, en el cual no nos podemos entender, en el que tenemos que agredirnos verbalmente, en que tú no puedes dar tu opinión libremente porque alguien te la va a hacer bolsa o te va a criticar, o vaya a tener que perder la pega porque opinaste. O sea, el negacionismo, todo ese tipo de frases que tú decís, ¿por qué? No lleguemos a eso, que eso fue lo que violentó a Chile, a todos los chilenos en los 70.
a todos los chilenos. Y eso hoy día, si tú lo ves en un país, vos tenés que ejemplificarlo, porque la gente hoy día ve cómo llega gente de otros países a Chile, y hoy el ejemplo de Venezuela, porque Venezuela vive esa violencia política, que te va a terminar muy probable que tal vez ni Dios lo quiera, tal vez en un golpe de Estado, para poder sacar a Nosotros Maduro también de lo dentro. vivimos, ¿ah? ¿Ah? Yo te diría que el plebiscito ayudó, porque se parecía mucho la calle a agosto del 73, después del 18 de octubre del 2019. Así que Por eso te digo, o sea, ojo que las cosas, por eso es interesante, Y se más que parece... más que llamar a mirar para adelante, es mirar para adelante, pero fijarse lo que pasó atrás. Yo creo que uno Sí. siempre tiene que ir mirando por el espejo retrovisor, porque si no, pero se no me hizo quedarse ahí, cardio. Felipe. ¿Qué digo yo? Se parece Ahora, en mucho todo lo que caso, lo de las la declaraciones. CIA, Mauricio, era un antecedente nomás. Como Sí. lo nombraron varias veces, era solo un antecedente. Y hay varios libros sobre el tema. Los invito a los auditores a que lo lean. Está el libro de la historia de Agustín Edwards, está del papel de la prensa durante el golpe de Estado o previo, está el libro del embajador de Estados Unidos y otros más donde justamente se establece que el golpe de Estado no solo fue por las declaraciones de Miguel Enrique, por las declaraciones de Carlos Altamirano, de Óscar Guillermo Garretón y de la violencia desatada que había. Era eso y otras cosas más. Ese era mi llamado nomás. Sí. Dale, Juan Yo Francisco. también creo, no, yo también agregaría un libro a la lista que es el libro negro del comunismo, escrito por Rojas, ¿cómo se llama? Mauricio Rojas, que se vendió y se agotó a la hora de haber sido lanzado, que yo creo que es importante porque es un ex comunista, ex partidario del régimen de la Unidad Popular, igual que Roberto Ampuero, que han sido grandes detractores de lo que se vivió en esa época y fueron comunistas de verdad, pues pasaron por Cuba, fueron guerrilleros, vivieron escondidos, digamos, fueron perseguidos, etcétera. No, yo lo que iba a decir es que a mí lo que me da mucha pena es que yo veo hoy día cosas que están pasando en la Convención Constitucional, declaraciones destempladas de políticos de uno y de otro lado, haciendo unas especies de resucitaciones, digamos, de lo que se vivió hace 50 años en Chile. Veo al señor Fernando Atria que pretende imponer o tratar de establecer una constitución muy controlable, ¿no es cierto? Y que permita eternizarse en el poder, porque eso es desafortunadamente lo que se hace cuando se debilitan las instituciones, cuando se debilitan con los controles y contrapesos que se establecen entre los distintos poderes del Estado. Es obvio que frente a una crisis institucional como la que está viviendo nuestro país, desde todo punto de vista, lo hemos hablado 10 veces en este contrato, de todo punto de vista, hay que Tú te hacer refieres en este reformas. programa, ¿no? En este programa lo hemos hablado muchas veces, po. No, que Las dijiste en crisis... este contrato. Ah, dije, bueno, perdón. Está Perdón. trabajando, está Siquiera trabajando, Oye, es oye, temprano en la mañana. es que era para lunes en la aclarárselo a la mañana, gente oye, que le puede haber sonado raro. Es lunes en la abogado. mañana uno empieza, el subconsciente lo empieza a traicionar. Efectivamente, Está bien. en este programa hemos hablado tanto de la crisis institucional y hay que hacer cambios, hay que hacer reformas, hay que establecer mejores sistemas de control. Desafortunadamente, con la clase política que tenemos en general, eso no lo vamos a lograr y por eso que nosotros permanentemente le hacemos un llamado a la ciudadanía, a nuestros auditores, a que se involucren, a que participen, a que voten, a que opinen, a que escriban, a que nos llamen. Levanten la voz porque si uno pretende que las cosas se arreglen solas, no se van a arreglar solas. No se van a arreglar solas, desafortunadamente. Ahora, No pasa eso. la convención constitucional está con situaciones bien complejas porque, parafraseando un poco el titular del diario La Tercera, cuando dice, cuando se rompe el hechizo, a propósito de la situación de Rodrigo Rojas, bueno, tiñe todo. Parece el Rodrigo sapo. Rojas en este minuto los 155 convencionales constituyentes son todos mentirosos, son todos tramposos. Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y lo más probable es que no sea cierto. Yo estoy diciendo cuál es la sensación que hay.
y como además la convención tiene digamos, tiene varios problemas, pero tiene uno tal vez que es un hándicap, que es una institución nueva. Porque yo creo que nadie ha dicho, no, se tienen que acabar los municipios en Chile por los actos de corrupción que hay. Yo nunca he escuchado decir algo así, porque la gente dice, no, los municipios son instituciones que existen hace mucho tiempo, entonces la convención no tiene esa espalda. Pues. Entonces, mientras Rodrigo Rojas siga estando ahí, más allá de lo que yo siempre he dicho, más allá de las declaraciones, de los comunicados de prensa, de que algunos convencionales de la lista del pueblo digan que no van a seguir hablando del tema, como yo le decía al principio, como si eso, por sí, para sí, y como un acto de magia, estableciera que el problema se terminó. Claro. Están súper perdidos, digamos, porque por decreto tú no puedes decir, no, esto no es noticia. Como ha ocurrido casos emblemáticos en Chile, que yo alguna vez, si quieres, se los puedo contar, que son para la risa, digamos, creyendo que tapando o comprando algunos ejemplares, la gente no se va a enterar. Bueno, entonces está en una situación bien compleja ¿cómo se llama? La convención, porque yo lo he dicho desde un principio y lo sigo sosteniendo. Las miradas van a estar todo el tiempo ahí. ¿Le gustan los convencionales o no le gustan los convencionales? Y eso es inevitable, digamos, más allá que te guste o no, o le guste a ellos. Entonces, mientras el tema de Rodrigo Rojas no se solucione, yo creo que va a estar bien difícil. Y yo no sé de qué manera también se va a terminar cortando eso. ¿Cómo lo Oye, ven tú sabes ustedes? que sí, yo estoy de acuerdo. Ahora, a propósito de tu frase hace un rato que dijiste que hay que mirar la vida, avanzar, mirar hacia el futuro, pero siempre estar mirando por el retrovisor lo que pasó en el pasado. Yo aquí hay que hacer presente esto, o sea, vamos avanzando hacia el futuro, pero hay que mirar con retrovisor lo que pasó en el pasado. Lo que está pasando en la Convención Constitucional ya no son visos, son claras manifestaciones de totalitarismo ideológico, realmente. Muy preocupante lo que está pasando en la Convención Constitucional con la censura, con el ninguneo, con bajarle, como dice Felipe, el perfil a noticias que son de una gravedad enorme, como lo de Rojas Bade, como lo de Ancalao, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que conversando el otro día me tomé un café con un convencional constituyente, no voy a decir su nombre para que no me lo pregunte, Felipe. No te lo voy a Pero preguntar porque si tú no lo dijiste, me imagino es porque sí, quiere guardar su identidad. Pues, si sí, no... pero me tomé un café con él, es un hombre convencional constituyente que me dijo, mira, están pasando cosas bien increíbles. Y una persona también de la convención con la que había conversado este convencional, le había dicho, mira, mi único objetivo de estar en la convención constitucional es lograr que Chile no crezca, decrezca. Pero ¿cómo decrezca? Le preguntaba este señor. Sí, decrezca, porque yo estoy por la protección absoluta y total del planeta y de la naturaleza y de las montañas y de los campos y de los ríos y del mar y del bosque. Y en el fondo lo que tiene que pasar es que nosotros tenemos que ser más pobres. Pero tú te das cuenta que eso significa que puede haber gente que vaya derecho a la miseria, que volvamos a las casas con pisos de barro. Sí, lo tengo sumamente claro, pero para mí es mucho más importante lo otro. El mundo tiene que decrecer, tiene que achicarse, tiene que reducirse. O sea, como que si esa fuera la solución a los problemas de la contaminación, del cambio climático, etcétera. O sea, en el fondo, esta persona, esta convencional constituyente, no considera la existencia de tecnología, de fuentes renovables de energía, del impacto que puede producir el hidrógeno verde, que lo hablamos hace un par de programas atrás, de cómo en los países desarrollados hay una preocupación, en algunos, no en todos, obviamente, salvaje por el crecimiento y el desarrollo sustentable, si es que es una locura pensar que los problemas del planeta se van a solucionar provocando miseria, hambruna y pobreza en la gente. O sea, ese es el nivel de personas que tenemos sentadas en la Convención Constitucional. Oye, tenemos
Otro ejemplo Es como que piensan que y yo pueden te eliminar. yo te quiero decir algo, Juan Francisco, y aquí, por supuesto, ustedes van a reaccionar al toque. Te quiero recordar también que en la Convención Constitucional hay personas que no quieren hacer ningún cambio. La Convención Constitucional hay de todo en la Viña del Señor. El problema está en No, si hay de qué todo. tanto de eso, Oye, Luis, qué tanto de eso va a terminar siendo, digamos, Pero yo ¿sabéis qué fíjate, viene por decirlo de alguna manera, qué tanto de esa opinión o de lo que esa convencional o ese convencional o un grupo de convencionales o un sector de convencionales, ponle la cantidad que tú quieras, digamos, finalmente eso se va a terminar plasmando. pero no, ¿sabéis una sin cosa? duda. Sí. Espérate, un segundo, Mauricio. Yo estoy de acuerdo contigo, si hay de todo, si hay de todo. Si, a mí lo que me... Y los reaccionarios que no quieren modificar nada también están mal, obvio. Pero, Pero hay gente que está de acuerdo con pero, ello. Ojo, tú dices están mal, pero hay no, gente que está de acuerdo con ello. Por eso digo no, que, sin duda, pero si, oye, pero si esa persona salió elegida y está sentada en la convención, si lo que pasa es que obvio, te refleja una locura, porque tú podés decir, mira, este gallo es un reaccionario porque no quiere cambiar nada. Bueno, resulta que nos guste o no nos guste, los 30 últimos o los 40 últimos años en Chile han sido mucho mejores que los 300 años anteriores, pues, bueno, o 400, ¿ah? En términos económicos, de desarrollo humano, de educación, de acceso a la educación, de crecimiento, de superación de la pobreza. Están todas las cifras. Hay algunos que dicen que no, que son los peores de la historia, pero eso es mentira, es un dato. Pero eh, 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 a mí me llama la atención que hay una persona que como ideología plantee que la solución es que Chile sea más pobre. Eso yo lo encuentro, o sea, tú decís, pero ¿cómo, compadre? Lo que significa la pobreza, la muerte infantil, la enfermedad, la hambruna, la desolación, el dolor, el alcoholismo, la drogadicción, o sea, todas las cosas que trae aparejada la pobreza y la miseria y que se ven en todas partes del mundo, hay una persona que la promueva. Entonces tú pero decís, querido amigo, ¿usted se recuerda en una entrevista en el diario La Tercera del entonces candidato presidencial Joaquín Lavín lo que dijo? no, ¿qué es lo que dijo? Seguramente vamos a ser más pobres, pero más felices. Bueno, pero Joaquín Lavín, por eso no salió el Joaquín Lavín, perdió No, las no, primarias, pero bueno, porque es lo más Joaquín Lavín probable, lo más parafraseó probable, a la Camilita Vallejo, que Juan dijo que Francisco, ella quería que por fuéramos eso más lo más iguales, pero más probable, pobres. bueno, capaz que lo más probable es que lo que esa convencional o un grupo de convencionales o un sector de los convencionales, por lo que tú quieras, capaz que eso no sea nada, digamos, solo sea lo que yo siempre he dicho, que digan todo. Yo soy un ferviente defensor de que en la convención se diga todo, todo lo que está trancado, todo lo que tú piensas, todo lo que tú quieres hacer, todo lo que Pero tú ya no se, harías, no, todo. pero ya no se Porque puede, eso no significa lamentablemente. necesariamente que eso que tú quieres quede plasmado en algo. Sí, pero ya no se puede, Eso es ese lamentablemente es se otro establecieron tema. reglas. Felipe, es que Lamentablemente ya no se puede decir todo porque se estableció como regla de que a ti te pueden sancionar y castigar, Pero etcétera. Juan Francisco, No se puede decir todo. Juan Francisco, esto que está acá y en este programa hubo personas que me criticaron cuando yo dije que estaba de acuerdo con el concepto, con la segunda acepción de la palabra hay que rodear la convención. Hubo personas en este programa que dijeron que algunas votaciones tenían que ser secretas. Y yo dije, lo que menos tienes que hacer tú en la convención es que haya algo que huela a secreto. Tiene que ser todo público, tiene que ser todo a la vista. La reacción que hubo respecto a lo de los convencionales de la ex lista del pueblo por el tema de no nos pregunten más y nosotros damos por terminado este tema porque la prensa sediciosa está haciendo su trabajo. ¿Qué logró con eso? Que todos pregunten más. Obvio, pero sí, No, entonces, lo que pasa es que el contexto del rodeo de la convención, yo creo que en honor por eso a los dije la segunda a los que no acepción. están, sí, a Dije los la que no segunda están, acepción.
Sí, sí. Lo que pasa es que había un contexto de que había un partido, ¿no es cierto?, que quería, amenazó claramente con rodear la convención para que básicamente los convencionales votaran como quería el pueblo, levantado con las armas y los puños y etcétera. Entonces, esa era la... Pero bien, oye, muy Sí, pues esa fue interesante. la primera excepción. Sí, la primera excepción, sí, es verdad. No, hoy día, Espérate, que o sea, Mauricio quiere... yo, abierta total, la convención tiene que ser abierta total, y el señor Baza y la señora Loncón, que se han comportado, básicamente yo me imagino cómo habrán sido las conversaciones entre Lenin, Trotsky y Stalin en su época, debe ser muy parecida, ¿ah? O sea, tú hablas, tú no hablas, a este lo cortan, al otro le apagan el micrófono, unas cosas insólitas que no se habían visto. Bueno, si tú creías que iba a ser de otra manera, yo lo vi modestamente, estoy como Nicolás Vergara citándome a mí mismo, yo lo dije desde un principio, no pidan orden porque no puede ser ordenado. Bueno, pero Mauricio, por es favor. que a mí los que votaron por el apruebo, pues Felipe, me decían que esto iba a ser una gran mesa de T-Club en donde la gente se iba a escuchar y se iba a hablar y se iba por primera vez construir una constitución de todo y está justo siendo lo contrario a eso. Bueno, Un poco eso es lo que pensaba la gente que te dijo a ti que votó la prueba, pero esas personas no son iluminadas. si sabéis lo que está malo, yo lo he escuchado a usted atentamente hoy día, porque siempre dicen que yo soy el que hablo. Ok. Hoy día lo he escuchado y voy sobre la misma idea un poco, Francisco. Eh, Creo que, claro, exactamente hoy día, los que pedían hablar, el que fuera todo público, abierto, la casa de todos, son los mismos que están cerrando la casa para ellos. Y eso es lo malo que uno está escuchando hoy día en el día a día en la convención. Y eso es difícil, porque tú decís, ¿qué va a salir, ¿cómo va a salir algo bueno cuando tú no estás dejando que la gente ni siquiera pueda opinar libremente en la convención? Estés o no de acuerdo, sea de cualquier sector o opinión, como el mismo señor que explicaba Juan Francisco, que está, es medio lógico lo que plantea, claro, que ojalá esa. Bueno, es difícil de entender, pero bueno, su posición, pero tiene el derecho de poder decirlo. Y hoy día estamos viendo convencionales que no tienen ese derecho, que lo están vetando, le están cortando su micrófono, o simplemente no pueden libremente defender por lo que fueron votados. Algo salieron. Y es un tema que obviamente yo creo que como ciudadano, la única forma que la convención entre al ruedo y se meta donde tiene que estar, que haciendo artículos por una nueva constitución, que ya llevamos, yo estoy perdido, Felipe, ya tenemos 60 días, 90 días ya de convención y todavía no logramos que se pongan de acuerdo en votar el reglamento, que es complejo, que es la primera parte para poder trabajar. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Mira, yo estaba viendo, acuérdate que también dentro de las cosas que se han tratado para el reglamento, no para, como dice Juan Francisco, el derecho a propiedad, dejémoslo fuera, cosa que ojalá, no sé si a la señora Juanita, que tiene su parcela o tiene su casa, le gustaría saber que el derecho a propiedad no esté defendido en la Constitución, debería estar defendido. Igual que el derecho preferente a los padres, y hay una encuesta que se hizo por la CONACEP, que ratifica el amplio apoyo de padres y apoderados a la libertad de enseñanza. Casi el 98% de los encuestados creen que los papás tienen que tener la libertad de enseñanza. Y ¿sabes lo que más duele también? Y ahí yo creo donde se equivocan los convencionales que están por limitar la libertad de los padres de elegir la enseñanza o de educar a sus hijos. Es que lo más que me dolió, fíjate, ver que el 47% de esos apoderados, siempre cuando piensan en un colegio como primera alternativa, es un colegio particular subvencionado. ¿Y por qué? Porque tiene mejor calidad, mejor educación y más exigencia. Mira el papá cómo piensa de su hijo. Entonces, yo creo que hoy día los convencionales, como tú bien decís, la prensa, si puede hacer bien su trabajo, y la dejan hacer su trabajo, porque de hecho cuando los días están entrevistando por el caso de este falso enfermo, le estaban haciendo una pregunta a un periodista, la tercera, entonces le dice a la presidenta de la convención, y le dice, no, si ya salió en el Mercurio. Esa fue su respuesta de la presidenta de la convención. Y el periodista le dice, perdón. Fue un periodista de Radio Cooperativa que le Cooperativa, preguntó gracias. y ella le dijo que leyeran la tercera. Entonces Claro, el periodista, perdón, eso. de manera absolutamente notable, Jorge Espinosa Cuellar creo que es, para ser Fue preciso, notable, le dijo. le dice algo así como, perdón, pero la fuente de un periodista no es otro medio, usted es la fuente porque usted es la presidenta de la convención. Por supuesto, entonces a eso voy, tío, yo creo que ahí es donde, mira, yo creo que la sociedad está haciendo la pega.
y por eso lo que decía Juan Francisco, que la gente saque su voz, es como los padres que te decía recién sacando su voz. Yo creo que mientras la convención empieza a escuchar la calle, que no es la calle vociferante, como tú decías, en la primera acepción del rodeamos la constituyente, no, hay que rodearla pero con idea, hay que rodearla con participación, con que, acuérdate que en un minuto iban a dejar fuera, según reglamento, quienes sí podían o no podían participar de las sesiones de algún comité, porque ellos iban a definir si eran o no válidas las personas. Y eso en el Congreso actual en Chile, que es un Congreso elegido y con reglas súper claras, no tú, la gente invitan a todas las comisiones. No sé, los convencionales también fueron elegidos. No, sí, no, pero no me refiero, fueron elegidos igual, pero respetan a que la gente pudiera ir a una comisión a dar su opinión, y ellos y siempre decían, es que pueden tener intereses comprometidos, por supuesto, si yo soy papá y quiero defender la educación de mis hijos, tiene toda la lógica, te fijáis, de tener la participación. Entonces no puede haber una convención que obviamente vaya limitando eso, porque eso no le va a hacer bien. O sea, mientras más transparencia tenga, yo creo que es mejor el resultado que puede tener el texto final, que la gente va a tener que votar en un plebiscito de salida, si así lo decide. Y yo creo, y aquí me voy a tirar un carril tremendo, eso sí, y voy a cerrar el programa con esto, si me lo permiten. Yo creo que situaciones como la de Rodrigo Rojas, si es que no se resuelven a tiempo, no sería de extrañar, igual me estoy tirando el tejo pasado, pero no sería de extrañar, si no se resuelve a tiempo, que ¿cómo se llama? Que efectivamente en el plebiscito de salida se rechace. Y se rechace no porque haya un buen articulado, sino que o un mal articulado, digo, en este caso. No necesariamente porque mayoritariamente la gente puede decir, no me gusta, no, lo que ustedes dijeron, no está el derecho a propiedad, no puede ser, no tengo idea, estoy divagando. Pero te podéis pegar un guatazo importante. Entonces, por eso creo yo también que entendieron, y yo creo que el papel de Jaime Baza fue súper importante, porque a mí me da la sensación que Elisa Loncón no quiso ser tan lapidaria con Rodrigo Rojas, y fue Jaime Baza el que llevó a que la declaración del día domingo de la convención fuera tan distinta respecto a la del día lunes pasado, con lo que pasó con Rodrigo Rojas, porque digamos, era impresentable, por decirlo elegantemente. Juan Francisco, ¿tú quieres decir algo? Que nos vamos. No, que yo una cosita corta que yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver ayer la final del US Open de tenis de Djokovic con Medvedev. Sí. Oye, Medvedev, yo le digo Medvedev, no sé si se dice. No, pero tú le puedes decir como tú quieras. Infartante, muy, muy buena, pero a mí hay una cosa que me dio una rabia. Fíjate que estaba en el tercer set, estaba Medvedev 5-2 arriba o algo así. Tercer set. En el tercer set y estaba en match point. Y el público se puso a gritar y no lo dejaron sacar. El compadre perdió el control, o sea, no es que perdió el control, pero se puso nervioso, perdió la concentración y sacó una vez a la red, sacó doble falta y después doble falta de nuevo y perdió el juego por culpa del público que estaba apoyando a Nolan Djokovic. ¿Cómo no se llama Nolan? Se llama... No, Nolan. Así le dicen. Nolan, se llama Novan Djokovic. Le dicen Nole. Nole. Dicen Nole, exactamente. Y a mí me dio una rabia, o sea, lo encontré, fíjate que bien, de muy, muy mal gusto. Ahora, ahí uno se pregunta si eso fue para apoyar a Djokovic o irse en contra del ruso en Nueva York. Capaz. Todos los gringos dijeron ruso, sirve. Todo sirve. Que terminó ganando igual. Ya, nos vamos. Ya. Esto fue Carta Ciudadana, Mauricio Pérez, Juan Francisco Maquena. Un abrazo. Nos reencontramos mañana. Que tengan un excelente día lunes. Chao, chao. Buena semana. Chao.